Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del universo de la geometría. Nosotras somos María, Angélica y Florencia. Hoy vamos a hablar acerca de los polígonos. Antes de avanzar en el tema, debemos definir lo que es una poligonal. Son dos o más segmentos consecutivos que no están incluidos en la misma recta. Seguramente ya hiciste alguno de estos juegos. Hasta un punto antes de concluir la figura se le denomina poligonal. Luego de la misma estar concluida se le denomina polígono. La palabra polígonos proviene del griego y significa poli, varios, y gonos, ángulos. Así, estamos hablando de una figura que como mínimo debe poseer 3 ángulos. Existen dos tipos de polígonos, los convexos y los no convexos. Para saber si un polígono es convexo o no, basta con trazar las rectas que contienen a los lados del polígono. Si sucede que una parte de la figura queda en un semiplano diferente a la otra, se trata de un polígono no convexo. En cambio, los convexos siempre están incluidos en uno de los semiplanos por las rectas que contienen a sus lados. ¿Tú cómo identificarías un polígono? Veamos con María la siguiente clasificación. Existen dos maneras de clasificar a los polígonos. La primera es por sus números de lados. 3 es un triángulo, 4 lados un cuadrilátero, 5 un pentágono, 6 un hexágono y así sucesivamente. La segunda clasificación se divide en dos, polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos irregulares son los que tienen sus lados diferentes y sus ángulos también. Los polígonos regulares tienen sus lados la misma longitud y sus ángulos los mismos grados. Veamos algunos ejemplos. El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. El cuadrado tiene 4 lados iguales. El pentágono tiene 5 lados iguales y el hexágono tiene 6 lados iguales. Las rectas que dividen a los polígonos en dos partes iguales se denominan ejes de simetría y cada polígono contiene tantos ejes como lados. Puedes explorar diferentes tipos de polígonos buscando ejes de simetría a través del plegado. Al doblar la figura por su eje de simetría, obtenemos que justamente se dobla a la mitad, haciendo así que una mitad se superponga hacia la otra. Ahora veremos los elementos de un polígono. Podemos encontrar el ángulo, que es la unión de dos semirrectas en un vértice. Después podemos encontrar la apotema, que es la recta perpendicular trazada desde el centro hacia uno de los lados. Los lados son cada uno de los segmentos que dividen al polígono. El radio es el segmento que se traza desde el centro a uno de los vértices y se representa por la letra R. El centro es el punto equidistante de todos los vértices del polígono y se representa con la letra O. Las diagonales son aquellos segmentos cuyos vértices no son consecutivos y se representan por la letra D. ¿Cómo podríamos calcular las diagonales de cualquier polígono? Dada la definición anterior, si nos colocamos en un vértice del polígono, sabremos que sus dos vértices vecinos no nos servirán para trazar las diagonales. Teniendo en cuenta que una diagonal está unida a dos vértices, asumimos que existen dos maneras de contarlas. Entonces, si n sería el número de diagonales, tendríamos que restarle 3, porque no se contarían ni a sí mismo ni a sus dos consecutivos. Entonces la fórmula sería esta. Si tomamos como ejemplo el pentágono, que es una figura de 5 lados, y aplicamos esta fórmula, obtendremos como resultado 5 diagonales. Sería 5 por 5 menos 3, que es 2, 5 por 2, 10, lo dividiríamos entre 2 y nos daría como resultado 5.
Ahora haremos la construcción con regla y compás de un polígono regular. Dado el segmento AB, trazamos una circunferencia con centro en A y radio AB y otra con centro en B y el mismo radio. Esas dos circunferencias se cortan en dos puntos. Tomamos al que más nos parezca bien y lo llamaremos punto P. Trazamos los segmentos de PB y AP y obtendremos el triángulo equilátero de APB. Los triángulos son una de las figuras más conocidas de los polígonos. Se caracteriza por no tener diagonales y la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. ¿Cómo calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono? El hexágono está dividido por triángulos iguales determinados por sus diagonales. La suma de los ángulos del mismo ya vimos que es de 180. A su vez, si lo vemos circunscripto en una circunferencia, veremos que su centro es de 360 grados. Dividiendo ese valor por la cantidad de lados, obtendremos el valor del ángulo al centro. Por lo tanto, si restamos a 180 a ese valor que corresponde al del ángulo al centro, obtendremos el valor de los otros dos del triángulo que componen a un hexágono. ¿Cómo podríamos embaldosar una superficie sin que nos superpongan las figuras o que nos queden espacios vacíos? Antes de empezar, debemos definir lo que sería teselar. Los antiguos romanos llamaban tesela a cada una de las figuras que componen un mosaico, como vemos en estas imágenes. Entonces, teselar sería cubrir una superficie con figuras regulares o irregulares cumpliendo una condición, que no nos queden espacios vacíos ni que se superpongan las figuras. Es posible realizar cubrimientos complejos combinando varias clases de polígonos regulares. En este caso, tendremos 8 combinaciones posibles que reciben el nombre de teselaciones semirregulares. Y para esto utilizaremos 5 figuras, que son los triángulos equiláteros, los cuadriláteros, los hexágonos, los octógonos y los dodecágonos. Para cubrir una superficie utilizando polígonos regulares de un solo tipo, es necesario que todos los ángulos interiores que concurren formen 360 grados. Esto es lo mismo que decir que cada ángulo interior de la figura debe ser divisor de 360. Veamos los siguientes ejemplos. En el caso del triángulo equilátero, el ángulo interior es de 60 grados. Entonces, si dividimos 360 por 60, el resultado será 6. Obtendremos que se podrá teselar el plano al concurrir 6 triángulos en cada vértice, tal como lo vemos aquí. En el cuadrado, el ángulo interior es de 90 grados. Si dividimos 360 por 90, el resultado será 4. Se podrá teselar el plano si concurren 4 cuadrados en cada vértice. En el hexágono, cada uno de los ángulos interiores mide 120. Si dividimos 360 por 120, el resultado será 3. Se podrá teselar un plano si concurren 3 hexágonos en un mismo vértice, tal como lo vemos aquí. El pentágono posee ángulos que miden 108 grados. Como veremos, 108 no es divisor de 360. Entonces no podremos teselar el plano ya que nos va a quedar espacios en blanco. Entonces, para cubrir un plano sin que nos queden espacios vacíos, lo que debemos hacer es calcular la suma de los ángulos interiores. Bueno, como pudimos ver, las diversas formas de polígonos las vemos representadas en nuestro día a día cotidianamente y ni siquiera nos damos cuenta, como por ejemplo en la arquitectura, como en estas imágenes, en el arte, también las vemos en señales de tránsito,
en las puertas, en las ventanas, en los cuadros, en fin. Bueno, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, los esperamos la próxima.